¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a COP TV y bienvenidos a nuestro magazine informativo. Comenzamos con nuestro recorrido y uno de nuestros representantes montehermoseños de pelota paleta es Lorenzo Borget, que acaba de vivir una muy interesante experiencia porque compitió el campeonato argentino sub-22 y nosotros estuvimos conversando con él. Bueno, Lolo, felicitaciones, ¿cómo estás? Hola Luciana, bien. Bueno, contame de esta experiencia que viviste. Muy lindo allá en Buenos Aires, un viaje largo. Fuimos el viernes a la mañana, nosotros jugamos el primer partido el viernes a las 3 de la tarde más o menos. Muy lindo club, muy linda gente, siempre es un gusto ir allá a todos los torneos. ¿Y cómo llegás a jugar ese torneo y qué torneo era? Yo represento a la provincia de Buenos Aires. Me escribe un chico para el torneo, porque este torneo es sub-22, yo soy sub-18. Me dice si quería jugar con él este torneo sub-22, este argentino, y le digo que sí, porque yo al de sub-22 no había quedado. No me llamaron para el de Buenos Aires, entonces le digo, bueno, sí, sacamos un préstamo para Buenos Aires y juego con él para Neuquén. Bueno, ¿y cómo fue la experiencia? ¿Ya habías jugado este tipo de torneos? Sí, jugué en Nogoyá para Buenos Aires, pero siempre es como un nacional, juegan todas las provincias y ves gente de todos lados, ves gente de Santa Fe, yo veo los chicos de Córdoba que me llevo muy bien, veo los chicos de Buenos Aires que son allá del interior y son muy buena gente. Un gusto, sí. Bueno, y hablanos de este deporte, ¿qué es para vos la pelota paleta? ¿Cuánto hace que jugás? ¿Por qué elegiste esto? Y la pelota paleta para mí es como mi segunda casa, a mí venir acá a ver a los chicos, ver a las chicas que juegan también, es como ya venir y ver a mi mamá, es lo mismo, así que es muy lindo, es como me puedo quedar a vivir, ¿Y tranquilamente. por qué elegiste este deporte? Yo antes jugaba al fútbol y vine acá a probar. Me dio mucha satisfacción venir acá a disfrutar con los chicos. Es un deporte que vos disfrutás mucho con los chicos. Eh, Pasás mucho tiempo con ellos, conocés a mucha gente nueva, tenés que viajar mucho. Me gusta viajar, si nos tenemos que quedar 3 días en algún lugar, me quedo. Es muy lindo todo eso. Bueno, y cuando arrancaste no venían tantos chicos como ahora, ¿no? Creció un montón el club. Sí, nosotros éramos más o menos 6, eran más personas grandes que las que habíamos de nosotros y fueron incorporando más, vinieron más chicos chiquitos, que esa fue también la clave para que vengan, para que inviten a los amigos, todo. Y ahora somos más de 70, 80, entre mujeres, chiquititos, jóvenes, nosotros. Bueno, ¿y ahora cómo sigue? ¿Para qué te estás preparando? Ahora el sábado que viene, este sábado, tengo el torneo provincial de segunda con mi compañero Benja Bazán. Jugamos en Pedro Luro la tercera fecha del torneo de apertura. Así que vamos a ir a practicar a Dorrego, porque esta cancha, como se ve ahí, es abierta. El torneo donde nosotros jugamos es cerrada, entonces Dorrego tiene esa cancha y nosotros vamos a practicar allá. ¿Cuál es la diferencia entre la cancha abierta y la cancha cerrada? La cancha abierta, esta ya encima bastante rara, la cancha abierta es frontón, pared de la izquierda que siga derecho, puede tener rebote o no rebote, siempre tiene rebote, y la pared de la derecha tiene más o menos 7 metros más o menos, y esa es la cancha abierta, con la cancha cerrada que es como un cajón y tiene una reja gigante que es desde el 1 más o menos hasta el rebote, más o menos acá, por esta altura. Claro. Ahí todo derecho. ¿Bonaerenses este año? Sí, También. sí, estoy ahí con el viaje de egresados, que en el medio hay un torneo que es en Córdoba y estamos viendo ahí si no es el viaje de egresado también. Así Qué que difícil. Y si hay que decidir, ¿qué hacemos? Y no, el viaje de egresado. Sí, obviamente, por supuesto. Bueno, ¿te hace feliz venir acá, disfrutás este deporte? ¿Qué les decís a los más chiquititos que juegan? Sí, a mí
siempre me encanta venir, ya si no tengo nada que hacer en el día vengo, charlo con toda la gente que hay acá, son todos muy, muy linda gente, y yo lo que le digo a los chicos es que vengan, practiquen, yo no era el mejor ni soy el mejor, pero entrenando y siendo positivo se llega a todo. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Atención país, la tiene el cliente, encara por la banda derecha y agarra un producto BGH. Pero esperen, agrega 29.999 pesos y se lleva la camiseta de la selección argentina. Sí, se lleva la camiseta de la selección. Es la jugada perfecta y se define en Casa Silvia. No riegues. No laves embarcaciones ni vehículos. Controla que no haya pérdidas. Cerrá los grifos. Ahorrala. El agua no tiene precio. Las multas sí. No la derroches. Montehermoso. Ciudad sustentable. Saucemar Minimercado, en Santa Clara del Mar y Montehermoso. Abierto todos los días de corrido de 8 a 1. Frutas y verduras frescas de alta calidad, panificados, pollo fresco y mucho más. Además, el mejor helado artesanal, Mora Monte. Todas las semanas, ofertas especiales en diferentes productos. En Sauce Grande, Minimercado Saucemar, en Santa Clara del Mar y Montehermoso. Regresamos de la pausa y continuamos con nuestro magazine, con nuestro recorrido, y esta que viene ahora es una entrevista muy especial porque estuvimos conversando con Ignacio Busca. Él es psicólogo y es de nuestra ciudad, y a nosotros en un primer momento nos interesó su especialidad, que es psico-oncólogo, pero después nos quedamos conversando un poquito de cómo fue que llegó a eso. Lo compartimos. Bueno, Ignacio, gracias por recibirnos en tu espacio. No, de nada, te venimos persiguiendo. Nos pudimos encontrar, estábamos complicados, pero nos pudimos encontrar. Sí. Bueno, y es lo de esto que te decía, ¿no? Venía siguiéndote más de chico, tu carrera y esto que te hayas dedicado a la psico-oncología, despertó una curiosidad. Pero bueno, ahora que estamos acá en tu espacio, nada, queríamos saber cómo estabas, si estás acá en Bahía. ¿Por qué decidiste estudiar psicología? Bien, bueno, mira, te cuento un poco. Estoy acá en Bahía Blanca, también en Monte. La mayoría de los días de la semana estoy trabajando acá en Bahía, y los jueves es el día que viajo a Monte a trabajar en el hospital y también con el club de hockey, con Atlético. Así que es el día que viajo para allá y puedo compartir ese momento, pero el resto sí, ya estoy más instalado acá en Bahía. ¿Por qué psicología? Bueno, en un principio no iba a ir por el lado de la psicología. Siempre tuve claro que por ahí lo que me interesaba era algo relacionado a ayudar a los demás, alguna rama más humana. No sabía muy bien qué, que es algo que suele pasar mucho en la etapa donde estás terminando la escuela. Y en un principio salió una ingeniería, que era ingeniería biomédica, que son todos, digamos, los procesos a través de la ingeniería que generan los tomógrafos, los mamógrafos, todas las herramientas de examen, ¿no? Dije, voy por eso, probé, me fui a Paraná porque la carrera estaba en Entre Ríos, ¿sí? Me fui, comencé, mucha matemática, mucha física, no eran materias que estaban muy
muy interesado, digamos, empecé a entender un poco más de qué se trataba y dije, no, yo necesito más el trato con la gente directo. Así que decidí volverme y empezar a pensar ese medio año que me había quedado ahí medio en el medio sin hacer nada, qué es lo que podía llegar a hacer. Pareció medicina, ¿no? Con esta cuestión de la cuestión familiar y demás. Interiorizándome, charlando con profesionales, hablando mucho con mi papá también. No era algo tampoco el hecho de que me interesaba tanto, ¿no? La medicina en sí. Y en el medio, para saber qué me estaba pasando, porque no venía bien con todo la frustración y demás, decido comenzar terapia. Y bueno, ahí empecé un trabajo interno y también el hecho de comenzar el espacio, saber de qué se trataba, dije, bueno, puede ser por acá. Así que me decidí a comenzar al año siguiente, en el 2017, psicología, y una vez que comencé ya supe que venía por ahí. ¿Y enseguida te diste cuenta que era lo tuyo? Sí, me acuerdo las primeras materias, quizás más ligadas a la carrera, recuerdo mucho psicopatología, procesos básicos, materias que tienen mucho que ver con esta disciplina, y dije, sí, me parece que es lo que me interesa. ¿Y te costó mucho hacer esa carrera? Pues una carrera difícil, ¿vos por ahí tenías pensado otra cosa? Mira, en un principio me costó quizás al comienzo agarrar el ritmo al estudio, viste que pasar de la secundaria a la universidad es todo un movimiento, pero no, por suerte tuve un grupo de compañeros que son mis colegas y amigos, que lo hice de inicio y eso me sostuvo un montón. Estudiábamos muchísimo juntos, compartíamos un montón de cosas. Fue la verdad que una etapa muy linda y no fue un gran costo. Obviamente había materias muy complejas, que siempre estaban esos nervios y demás para llevarlas a cabo, pero no, solamente estudio, dedicación, frustraciones en el medio porque a veces las cosas no salen, pero no fue algo que me generó un costo muy grande. Claramente también partiendo de que tuve la posibilidad de que mi familia me permitió dedicarme exclusivamente a eso. Entonces también me tenía que enfocar en eso y tuve ese privilegio de decir, bueno, lo hago, lo tomo con la responsabilidad que amerita, y eso me facilitó un montón las cosas también. ¿Y eso lo estudiaste acá en Bahía? Eso lo estudié acá en Bahía Blanca, sí, en ese momento era la Universidad del Salvador, que es de Buenos Aires, pero tenía sede en el Juan 23 y daban la licenciatura. También ocurrió en ese momento que la universidad cierra el convenio al año siguiente de que yo comienzo a estudiar con el Juan 23, por lo cual no podíamos recursar, porque si recursabas te tenías que ir a Buenos Aires, entonces también te obligaba a llevar más o menos la carrera al día. Fue una presión, pero a la vez un incentivo a no atrasarte, porque después tenías que ir buscándole la vuelta de otra manera. ¿Y cómo fue ese cambio de Montermoso a Bahía? Que si bien estamos acá nomás, bueno, para el nacido en Monte sí, es un cambio. Nada, un poco ir descubriendo un montón de situaciones que por ahí tiene la ciudad, pero no fue algo que lo vi como algo muy drástico. También todos mis amigos venían para acá, estuve muy acompañado. El primer año sí es cierto que viajaba casi todos los fines de semana, con la excusa del deporte, porque era un momento donde jugaba al fútbol. Siempre jueves nos íbamos, volvíamos, y el sábado otra vez volvíamos a ir, entonces como que no despegamos del todo al inicio, pero ya después, en el correr de los años, ya el 2018, que fue mi segundo año de la carrera, volví muy poco, la verdad, pero no fue algo que me costó ni nada por el estilo. Quizás soy más de acomodarme a la ciudad, y por ahí el ritmo del pueblo, un poco más tranquilo, no me gusta tanto. ¿Qué pasa ahora eso cuando volvés? No, está bueno porque vuelvo de otro lugar, ¿no? Vuelvo con esto de la profesión. Se extraña cada tanto, obviamente, que cuando quiero tranquilidad y esos momentos de naturaleza y estar tranquilo, sí lo busco, es algo que me gusta, pero no me imagino quizás viviendo en Monte. Sí. Y cuando decís que vas al club, ¿qué es lo que estás haciendo en el club? Bien. En el club estoy con las chicas de hockey, con todas las categorías, desde séptima división hasta la primera, como psicólogo institucional del club, de la parte de hockey, y básicamente trabajamos cuestiones de las emociones durante los partidos, cuestiones también relacionadas a la cohesión de grupo, al manejo de grupo, a la comunicación entre ellas. Trabajo con los equipos y con los cuerpos técnicos. Así que es un poco el trabajo. La acompaño en todos los torneos que tienen. Bueno, hace muy poquito fue el torneo que se hizo en Monte, que fue la Superliga, que para la primera fue un torneo muy importante. Y bueno, también concentrando con las chicas, estando todo el tiempo con ellas y acompañando a nivel individual si hace falta, o siempre el trabajo es más enfocado a lo grupal. ¿Eso es una rama que elegiste también? Sí. Eso cae un poco
mucho después de esta primera rama que es la psico-oncología, yo ni bien termino de estudiar la carrera, también me pasa que el último tiempo de la carrera, pandemia, mis últimos años. Y todo lo que era práctica, claro, y todo lo que era práctica, no podíamos tener trabajo en campo, era todo virtual. Uno estudia y se imagina, ¿no? Ya en cuarto, en quinto, voy a tener las prácticas, voy a poder ir al hospital. No se podía, imposible. Ahí es donde aparece Monte, que ahora hay un montón de chicos de la Universidad de Bahía Blanca, que yo también formo parte como docente de la universidad de acá, que es la UNISAL, que da la carrera de psicología. Están yendo a hacer prácticas a Monte al hospital, eso está buenísimo. Y en ese momento en pandemia, gracias a la institución que me abrió las puertas, pude hacer mis prácticas ahí. Pude empezar a ir al hospital, a conocer, charlaba con el psiquiatra, iba compartiendo quizás con el grupo médico. Entonces tuve esa suerte, que lo agradezco un montón, porque si no hubiera salido con formación en la práctica muy, muy baja. Así que estuvo bueno eso, y ahí es ya unos años antes de los últimos años, es donde empieza a resonar la psico-oncología y empiezo a investigar un poco. Así que ni bien terminé, yo terminé en diciembre, en febrero arranqué el posgrado de la especialización, que eran 3 años, en una universidad en Buenos Aires, pero lo hacía a distancia, ¿no? Así que ahí comenzó la psico-oncología. Pasaron un montón también de cosas en el medio, y más o menos al año de eso, mientras hacía el posgrado de psico-oncología, aparece la cuestión del deporte, que también era algo que me interesaba, que quería empezar a conocer. Empiezo a trabajar en un gimnasio con un chico que conocí acá en Bahía Blanca. Soy mucho de moverme cuando algo me interesa, quizás a veces excesivamente. Entonces, sí, empecé a moverme en esto de la psicología deportiva, empecé a buscar, hice algunos cursos, algunas diplomaturas un poco más cortas en cuanto a duración de tiempo, y empecé a mandar a todos los clubes. En eso mando al Club Liniers, que mandé a todos en realidad, Liniers es el que me responde, y me pasan en contacto del profe. Bueno, hablalo con él, que más o menos el que está a cargo. Le mando a este profe tenía un gimnasio. Y me dice, bueno, Liniers lo veo complicado en este momento, por la estructura del club, no sabía qué estaba pasando, pero yo tengo un gimnasio y me gustaría armar algo. Así que empecé a trabajar en EFI, se llama el gimnasio, con Juan, que es el dueño. Lo conozco ahí, me brindó el espacio, la posibilidad de comenzar al deporte. Empecé a trabajar en su gimnasio. Su gimnasio iban muchos deportistas de alto rendimiento, Federal A, planteles de fútbol superior. En el medio del trabajo con esos deportistas, se ve que me han recomendado en los clubes, me llama Olimpo. Así que en el 2024 estuve con el plantel de primera de Olimpo, del Federal A. Y ahí, después de esa experiencia, es donde surge la posibilidad que me llama. En ese momento estaba Ricardo Mora de técnico en Monte, y bueno, me llama para formar parte de su cuerpo técnico. Así que ahí también, a fines del 2024, comencé a trabajar en el club y me quedé hasta el día de hoy. Qué bueno, estaría que todos, ¿no?, los equipos, los clubes tengan que no pasa. No pasa. No pasa, y hay una realidad que cuando pasa también uno tiene que por ahí tener la suerte o dar en la tecla con poder empezar a hacerse su espacio, porque también hay clubes que dicen, bueno, no, pero pará, nosotros priorizamos la parte física, la parte técnica, y te dan 15 minutos, ¿viste? Y uno en 15 minutos tiene que trabajar con 30 jugadores, se hace muy difícil, es medio hostil todavía el ambiente en ese sentido. Por suerte en Monte, en la parte de hockey, el grupo del cuerpo técnico está recontra ensamblado. Yo tengo mi hora para poder trabajar todos los jueves con las categorías. Entonces es un trabajo mucho más fácil. Los resultados obviamente son mucho mejores. Pero bueno, en esto del deporte es algo que se está abriendo un montón. Yo creo que el mundial pasado, que el Dibu Martínez salga a hablar el día que iba al psicólogo, abrió un montón esa posibilidad, y está buenísimo enfocarlo desde ahí. Así que yo creo que con el transcurso del tiempo iremos teniendo más lugar en ese tipo de instituciones. En las instituciones y en las personas, ¿no? Porque antes también, para el común de la gente, ir al psicólogo era un poco, o que no lo decíamos por vergüenza, no sé, pero el que iba al psicólogo era porque tenía un problema. Totalmente. Y realmente no es así. No. Pero bueno, teníamos ese tabú, eso está como mucho más liberado ahora, ¿no? Sí, se ha liberado un montón, sigue quizás quedando algo de eso en parte. Sí, incluso más grandes, las nuestras también un poco a veces de resistencia tenemos a ciertas cuestiones, pero hoy sí es la realidad que se habla más, está más en auge la cuestión de la salud mental, se ve que no tenés que estar mal para ir a un psicólogo. Y te lo digo viendo que ese año que no sabía qué hacer con mi vida es lo que me lleva a tomar la decisión. Si no, quizás no estaríamos acá conversando. Pero sí, por suerte empezó a avanzar desde ese lado, de ver que uno no tiene que... Porque hay una cuestión también que está bueno aclarar. Hoy se habla mucho de salud mental, ¿no?
pero pareciera que estamos en un momento donde hay menos salud en general. Y se habla de salud mental y se habla de angustia, de depresión, de ansiedad, que tiene que ver con la salud mental, pero tiene que ver quizás con la cuestión donde avanzó un poco más la situación y uno no está del todo bien. Y eso no es salud en algún punto. Entonces está bueno empezar a hablar de salud mental y ver que un espacio de salud mental no es solamente cuando alguien toca fondo, claro, cuando está muy mal, sino que empieza mucho antes, ¿no? La posibilidad de sentirse mirado, de tener un lugar, de compartir en comunidad, de formar parte de una institución que te eduque, que te forme, que te acompañe. Y me parece que también como profesionales de la salud tenemos que salir del espacio del consultorio, del hospital, claro, y empezar a tener más movimiento en ese tipo de espacios, que es donde realmente la salud está. ¿Es importante que todos vayamos a terapia, que todos hagamos terapia? ¿O Mirá, personal de cada uno? No, es muy personal y quizás está bien que por ahí no sea para todos o no todos en un determinado momento se sientan a gusto en un espacio o sientan que lo necesitan, pero sí que cuando algo no resuena, cuando algo quizás alguien tiene alguna pregunta, algo que no puede esclarecer, una situación que por ahí repite mucho y se da cuenta con el tiempo de que siempre le suele pasar lo mismo, bueno, por ahí estaría bueno que puedan encontrar un espacio para trabajar eso que les ocurre y bueno, ir poniendo palabras, ir viendo cómo maneja la situación y también ir conociéndose, porque lo que tiene estos espacios es que por ahí es un espacio muy íntimo, donde uno empieza a atar cuestiones, a hilar algunas cosas y bueno, se empieza a conocer un poco más. Bueno, y algunas personas justamente es por eso, ¿no? Que les da miedo o tienen cierta temor de venir al psicólogo por Total, esto. Total. También hay revolver, ¿no? Exacto, sí. Hay cierto mito también con la terapia en esto de no, bueno, pero tengo que ir, le tengo que contar todo de nuevo. Y no es tan así, ¿no? No es siempre de esa manera y quizás a veces si el espacio lo amerita y la situación lo considera, uno tiene que retroceder en algo que le sucedió o simplemente es uno que lo trae, porque eso también, el espacio es del psicólogo, ¿no? Está claro, pero es del paciente, es su espacio íntimo y un poco también quien va manejando los hilos del tema a tratar o lo que le sucede es el paciente y uno lo va orientando y va tomando eso que dice, pero me parece que también hay cierto mito respecto a eso. Pero sí que con el tiempo se fue de alguna manera fue cambiando. Y hablando un poquito de la psiconcología, sí. ¿Qué fue lo que te llevó, lo que te despertó y cómo es, bueno, el tratamiento, ¿no? Viene una persona enferma y cuando se cura deja de hacer terapia. Bien, vamos un poco por partes. En el inicio de la carrera empiezo a conocer la disciplina, conocía la enfermedad oncológica a nivel familiar, varias personas de mi familia han tenido patología oncológica, nunca lo situé por ese lado mi elección, pero sí que hay algo de eso que quizá ahí estuvo dando vuelta y fue una rama que me interesó de entrada. No había mucho en ese momento cuando me puse a investigar en Argentina sobre el tema, así que despertó la curiosidad, empecé a ver si me interesaba o no, a escuchar algunas charlas, algunos videos. Y bueno, me empecé a sumergir un poco más en la temática. Cuando arranco el posgrado, bueno, ya lo empiezo a ver de lleno, ¿no? La parte teórica quizá de la materia. El segundo año, que es ya en 2023, para 2024, empiezo a hacer las prácticas. Me voy a Buenos Aires porque el posgrado tenía práctica en el Hospital Fernández, así que ahí es mi primera experiencia en el ámbito. Me encantó, la verdad que fue una semana muy enriquecedora. Y en esto de mandar y en esto de siempre ser un poquito intenso cuando quiero algo, de buscar. Sí, de buscar, tenía esa cuestión de querer formarme afuera, de querer ver qué pasaba porque veía que en esta rama puntual había como un mayor desarrollo en cuanto a hospitales que tenían un sector de psico-oncología en Europa. Y empecé a investigar, a mandar por intermedio de un contacto, de un conocido que también conocía a una profesora de la universidad donde yo estaba haciendo el posgrado. Bueno, toqué un montón de puertas hasta que doy con Eva Linares, una psico-oncóloga de España, donde le manifiesto esta cuestión y me dice que estaba la posibilidad, porque ella tomaba profesionales que rotaban por la institución, de ir a Barcelona a hacer una rotación. Así que bueno, empezamos a papeles, a ver cómo se podía hacer y pude ir a rotar, así que en noviembre del 2023 me fui a España, estuve 3 meses rotando en el Hospital Sant Pau de Barcelona, que es un hospital muy prestigioso a nivel de investigación, un hospital muy grande, donde hay un servicio exclusivo de psico-oncología y ahí es donde fue mi rotación y esa fue una experiencia muy enriquecedora, no solo del lado, pues me dieron un lugar para trabajar
increíble. Llegué y del primer momento era uno más del equipo, tenía mis pacientes, iba al sector de cuidados paliativos a atender los pacientes que estaban internados. Total libertad, mucha charla, muchas cuestiones académicas. Todos los días de la mañana había el comité de un determinado tipo de tumor y charlábamos los pacientes y lo abordábamos integralmente. La verdad que cuando trabajo integral estuvo muy bueno, y también muy bueno ver que uno a veces dice, bueno, no, seguro allá es mejor, y la verdad que estamos muy bien formados en cuanto a formación académica, en cuanto a estructura, en cuanto a sistema de atención. Estamos bien. También me traje eso, porque uno piensa siempre que afuera es lo mejor, y la verdad que estamos bien. Así que fue una experiencia muy buena, y ahí es donde retomo para Argentina después de los 3 meses, y ni bien llegué a Bahía dije, bueno, vamos con esto. ¿Convencido de que querías hacer? Sí, convencido con esto. Así que ahí hablé con algunos oncólogos, con varios, y bueno, por suerte me fueron abriendo el espacio. Hoy en día trabajo en una clínica acá que se llama Dignitas, que tiene un equipo integrado por 4 o 5 oncólogos y otros profesionales de la salud que se dedican al cáncer, y trabajamos todo en conjunto. Sí, ahí. Y solo, bueno, te dedicas con psico-oncología y al deporte. Sí, en todo lo que es... Que no es poco, ¿no? No, tal cual. Por ahí, más en lo específico, psico-oncología, deporte estoy solamente en Monte, y por el momento es el área y es el lugar donde me gusta trabajar. Y después sí estoy en el hospital, que ahí estoy en el servicio de salud mental, y atendemos en general. Que el hospital fue la primera experiencia también, tuve la posibilidad de entrar después de recibido a trabajar ahí, y ahí también un aprendizaje día a día. Tengo compañeras que son muy aplicadas, muy buenas, está muy ordenado el servicio en cuanto a supervisiones, trabajos, experiencia, y eso fue algo que me enriqueció muchísimo para mi práctica personal, pero sí que acá en Bahía estoy específicamente con lo de oncología. Sí. Y se acerca la gente, se anima. Sí. Se acerca, obviamente es una patología que está muy presente en nuestra sociedad, y un poco respondiendo a tu pregunta de cómo es el funcionamiento, básicamente se acerca, a veces hay gente que se acerca con la patología y después en el espacio desprende cuestiones que no tienen nada que ver con el cáncer, otras que sí, obviamente, y trabajamos en ambas situaciones, pero posteriormente suele pasar que por ahí se curan o llegan a estar en periodo libre de enfermedad y siguen sosteniendo el espacio por cuestiones que consideran, mismo también que terminan el proceso oncológico, el tratamiento, lo que sea, y deciden tomarse también un descanso de todo lo que englobaba la atención, y eso también está bien. Y también lo que hacemos en esta clínica son cuidados paliativos, que por ahí son pacientes crónicos o pacientes que están en final de vida, y los acompañamos hasta el último momento en este plano. Claro, qué duro, ¿no? También. Sí. Bueno, no sé cómo es, pero sí. te encariñarás. Sí, obviamente. Uno igual tendrás las herramientas para manejarlo. Totalmente, sí. Pero bueno, también es un abordaje sumamente necesario, porque bueno, son personas que están quizás en esa instancia con un montón de preguntas, con un montón de miedo, de incertidumbre, y está bueno también que puedan tener un lugar para ir trabajando, a pesar de que no tiene una posibilidad de curación. Pero bueno, sí tiene una posibilidad de poder hacer algo con eso. O de sobrellevarlo. Tal cual. Nacho, la verdad que sos un orgullo para nosotros, bueno, gracias. los montermoseños, y bueno, muchos no sabíamos cómo había sido todo esto, y como te decía un poquito al principio, nos llamó la atención esto de la psico-oncología, pero también está bueno conocer un poquito de cómo vienen trabajando nuestros jóvenes. Bueno, muchas gracias, la verdad que un placer compartir esta corta experiencia con ustedes, y bueno, nada, a disposición siempre que gusten. Me encanta que se puedan abrir estos espacios, y también un poco puntualizar la importancia también de Monte en la formación, ¿no? Porque está la educación pública al alcance de la mano, te ayudan en todo lo que te pueden ayudar, a la vez se suma esta cuestión de te abren las puertas de cualquier institución para que hagas tu formación. La verdad que eso tiene un valor enorme. Me ha tocado estar en distintos lugares, de hecho estoy en Bahía Blanca y bueno, tuve la posibilidad de estar afuera y no pasa. Entonces también para los jóvenes que tengan en cuenta que cuentan con esa herramienta, que es algo sumamente valioso y lo tenemos que aprovechar. Sí, seguramente. Muchas gracias. Gracias a vos. ¿Necesitas agua para tu casa o terreno?
Llama a Perforaciones Campe, de Adrián Ruppel, que te brinda asesoramiento personalizado y tiene la más amplia y recomendable experiencia en el rubro. Perforaciones para bombas sumergibles y centrífugas, cabalinas, molinos, instalación para geotermia y mucho más. Escribinos o llama al 291-509-1810. Encontranos en Facebook e Instagram como Perforaciones Campe. El Abuelo, ferretería, pintura salva, bazar, camping y playa, todos los días de 9 a 21 horas en Valle Encantado 52. 4 generaciones de experiencia. Ferretería El Abuelo, calidad de confianza. Muy bien, y de esta manera llegamos al final del magazine informativo del día de hoy. Como siempre, el agradecimiento a todos por acompañarnos y la invitación para mañana, como todos los días, a partir de las 20. Que tengan buenas noches y gracias por acompañarnos.